El almirante James Stavridis ejerció algunos de los cargos más importantes dentro de la Armada estadounidense. Fue comandante supremo de la OTAN y jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y conoce como pocos las principales amenazas a la seguridad global. Al final de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética colapsó, Estados Unidos dejó de tener un competidor directo. Esos días se acabaron. En esta edición especial de Efecto Naim, Moisés Naim conversa con el almirante James Stavridis sobre las próximas elecciones en Estados Unidos, las relaciones entre su país y América Latina y los peligros que representan naciones como China y Rusia para el mundo. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy tengo un programa especial con un invitado especial. Su nombre es James Stavridis. Es un almirante retirado de la Marina de Estados Unidos. Él tiene además un PhD en Relaciones Internacionales. Después que se retiró de la Marina, fue decano de la Escuela Fletcher de Relaciones Internacionales. Es autor de 9 libros. Ha acumulado más de 50 medallas durante su carrera militar. Pero no es por eso que lo invitamos, no es por esas credenciales, son por otras credenciales que él también tiene, como un agudo observador de la realidad política como militar. Él fue el comandante supremo de la OTAN en Europa durante varios años, comandaba todas las tropas aliadas en esa región. También fue el jefe, tenía el comando máximo de las operaciones militares cuando hubo los ataques secretos a Siria, cuando hubo los ataques a Libia que desencadenaron la caída de Muammar el-Gaddafi, y es uno de los militares retirados más respetados de Estados Unidos. Como experto, pero ya retirado, ahora puede hablar mucho más libremente. Es una voz sumamente oída en los círculos de Washington, es muy discreto, pero tiene acceso a los más altos niveles. En fin, es una de estas personas que está presente, que es reconocido, respetado en todos los ámbitos. Y hoy, a 2 días de las elecciones, estas importantes elecciones de Estados Unidos, lo oímos en cuanto a qué piensa sobre lo que va a pasar, pero más allá de las elecciones, cómo piensa él que es el futuro más inmediato de este país, de los conflictos que lo azotan, de las oportunidades que tiene, de las capacidades que retiene y de las fuerzas que está perdiendo. Todo esto y más en mi conversación con James Stavridis. A continuación. Dentro de 2 días en Estados Unidos va a haber una de las elecciones presidenciales más importantes en mucho tiempo. ¿Usted cree que va a haber una transición pacífica de poder? Confío en que habrá una transición pacífica del poder en Estados Unidos. Lo que no sé es cuándo exactamente ocurrirá eso. Es totalmente posible que no sepamos los resultados 1 o 2 días después de las elecciones, o incluso después de una semana. El Poder Judicial, ciertamente el Poder Ejecutivo y el Congreso tendrán que jugar un papel en ese proceso, pero al final del día estas instituciones harán lo necesario para garantizar una transferencia de poder legal y pacífica. De eso estoy muy seguro. ¿Qué se puede hacer para que en las próximas elecciones presidenciales no haya tal nivel de incertidumbre, de vulnerabilidad, de ese sentimiento de que puede haber un problema en la transferencia de poder? ¿Qué hay que reparar en este proceso? Me hacen esa pregunta con mucha frecuencia y vale la pena acotar antes de que responda que soy bipartidista. Estoy registrado como votante independiente. Hillary Clinton me consideró como su posible candidato a la vicepresidencia y luego el presidente Donald Trump me ofreció un puesto en su gabinete. Así que te daré una respuesta centrista. Creo que hay 3 cosas que debemos hacer para unificar al país. La primera es celebrar el servicio, y con esto no me refiero solamente al servicio militar. Me refiero a los maestros, a los doctores, a los oficiales electos, particularmente a las autoridades locales, a nuestros voluntarios de los cuerpos de paz, a los diplomáticos.
En segundo lugar, debemos seguir trabajando para asegurarnos de que, especialmente nuestros jóvenes, sepan que en Internet no siempre se dice la verdad y que sepan diferenciar entre las noticias que realmente son falsas y las que dicen que son falsas aunque sean reales. Ese es un proceso que debe enseñarse en nuestras escuelas. En tercer lugar, diría que hay que ir a votar. Debemos identificar y votar por candidatos que estén dispuestos a trabajar con aquellos que piensen diferente, candidatos que sean de centro. Creo que esa es la manera en la que el electorado debe afrontar las dificultades en este momento. Se están alzando voces que piden la reforma del sistema electoral de Estados Unidos. Como se sabe, este es un sistema donde el que gana, el voto popular, el que saca la mayor cantidad de votos de la gente, no es que necesariamente el que gana la presidencia. Y eso dicen que hay que cambiarlo. ¿Usted qué piensa? Creo que el problema no es solo el colegio electoral. Veo venir muchos cambios a nuestro sistema de gobernanza, y eso está bien. Piensa en la trayectoria de los Estados Unidos durante los últimos 240 años. Hemos cambiado enormemente en ese periodo. The beauty of American democracy in all of its messiness and difficulty is that we have always found a way to adapt and change. La belleza de la democracia estadounidense, a pesar de todo el desorden y de las dificultades, es que siempre hemos encontrado una manera de adaptarnos y de cambiar. Hace 100 años, muchas minorías, especialmente los afroamericanos, no podían votar. Las mujeres no podían votar. Siempre han habido cambios y siempre habrá cambios. Y creo que hay un creciente sentimiento de que el colegio electoral tendrá que ser modificado. Al regresar de la pausa, James Stavridis nos revela las 3 amenazas a la seguridad global que le quitan el sueño. There are only 7 billion people on the planet, 50 billion devices connected to the internet. Hay solo 7.000 millones de personas en el planeta y 50.000 millones de dispositivos conectados a la Internet. La mala noticia es que nuestros oponentes pueden utilizar esta tecnología para atacar nuestra red eléctrica, nuestros sistemas de transporte y nuestros sistemas médicos. Our transportation systems, our medical systems. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el almirante retirado de la Armada estadounidense, James Stavridis. Como usted sabe, las encuestas en todas partes del mundo muestran que hay una declinación en el respeto hacia Estados Unidos. La reputación del país internacionalmente ha sufrido mucho. ¿Qué propondría usted? ¿Qué debería hacerse para que Estados Unidos recupere el prestigio que ha perdido en los últimos años? Well, let's start with just quickly examining the hand of cards that the United States Bueno, holds. empecemos examinando rápidamente la mano de cartas que tiene en este momento Estados Unidos. Seguimos siendo la economía más grande del mundo. Somos una nación de vasto territorio con muchos recursos naturales. Tenemos un sistema universitario que es la envidia del mundo en muchos sentidos. A pesar de algunas de las políticas del gobierno de Donald Trump, logramos atraer a muchas personas a este país. Tenemos una vibrante industria tecnológica que es líder en muchos aspectos y somos el mayor productor agrícola de muchos cultivos. Antes de catalogar a Estados Unidos como una nación en declive, yo le echaría otra mirada a esa mano de cartas. I don't mean that to sound arrogant, and I agree with your comment that the reputation and the standing of the United States has declined. No pretendo sonar arrogante. Sí estoy de acuerdo con tu comentario de que la reputación del país ha decaído, y no solo en el gobierno de Donald Trump, sino desde el 11 de septiembre, la invasión en Irak y las largas guerras en Medio Oriente. ¿Cómo nos recuperamos? De la manera tradicional, comprometiéndonos con nuestros aliados, socios y amigos en todo el mundo. Debemos dejar de salirnos de acuerdos internacionales. Si hay que criticar a algún aliado, debemos hacerlo en privado. If you have to criticize an ally, do it in private. Yo solía admirar a Angela Merkel, creía que era fantástica, una gran líder, una buena líder.
pero lo que le hizo a Alemania es una desgracia. It's a total disgrace. Commend your allies in public. Debemos elogiar a nuestros aliados públicamente. Todas estas son herramientas diplomáticas simples que están a la disposición del próximo gobierno, ya sea uno liderado por Donald Trump o por Joe Biden. Or a Biden administration. ¿Cuál cree usted que son las principales amenazas que enfrentan los Estados Unidos? I'll tell you three things that really keep me awake at night. Te diré tres cosas que me mantienen despierto en las noches. Una de ellas es la pandemia, y no se limita a la COVID-19. Creo que vamos a superar esto, pero si te fijas en la historia, una pandemia solía surgir cada 100 a 200 años. Y en los últimos años hemos tenido el MERS, el SARS, el ébola y ahora la COVID-19. Y el Zika aún no lo tenemos controlado. ¿Por qué está aumentando la frecuencia de las pandemias? Porque estamos hacinados en centros urbanos, porque volamos en avión por todo el mundo constantemente. Como resultado de todo esto, debemos ser más conscientes de la próxima pandemia. La segunda es la ciberseguridad. Hay solo 7.000 millones de personas en el planeta y 50.000 millones de dispositivos conectados a la Internet. Eso es maravilloso. Puedo usar mi celular para abrir la puerta de mi garaje. Pero la mala noticia es que nuestros oponentes pueden utilizar esta tecnología para atacar nuestra red eléctrica, nuestros sistemas de transporte y nuestros sistemas médicos. And then number three, I would say, is the return of great power competition. Y la tercera diría que es el regreso de la competencia entre potencias. Al final de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética colapsó, Estados Unidos dejó de tener un competidor directo. Esos días se acabaron. Hoy tenemos a una Rusia resurgente y a China, y no creo que lleguemos a una guerra armada con China, pero podríamos terminar en una guerra fría. ¿Qué consecuencias tendría esto para las tecnologías del mundo? Nos disociamos de China de manera que se vuelva mucho menos efectiva, mientras continuamos intentando globalizar la información y el comercio. Esas son tres cosas que realmente me preocupan. So those are the three things I really worry about. ¿Sería justo decir que usted opina que China es una amenaza más peligrosa para los Estados Unidos que Rusia? Yes, with one exception, and that is in the Sí, con una excepción. En el caso de un enfrentamiento nuclear, que esperemos sea improbable, Rusia tiene miles de armas nucleares, China solo tiene algunos cientos de ellas. Pero en todos los otros aspectos, China es un reto mucho mayor para Estados Unidos. Russia is a nation in decline. Demographically, economically, Rusia es una nación en declive en términos demográficos y económicos. Su economía solo tiene un punto fuerte, o bueno, quizás dos: petróleo y gas. Está rodeada de desafíos por todas sus fronteras. No tiene aliados reales. China, en cambio, es una nación que está creciendo. Y cuando las naciones crecen y se enfrentan a poderes establecidos, una y otra vez en la historia, suelen entrar en conflicto, y debemos evitar eso con China. those nations stumble into a conflict. We need to avoid that with China. ¿Cuál cree usted que fue el mayor acierto del gobierno de Donald Trump en el área de la política internacional? I don't think there is one big significant achievement. Yo no creo que haya algún logro significativo, pero han alcanzado resultados positivos en el colapso del autodenominado Estado Islámico. Recordemos que a principios del gobierno de Trump, el Estado Islámico estaba en tanques dirigiéndose hacia Bagdad. Esa amenaza no ha sido completamente eliminada, pero creo que se redujo significativamente. En segundo lugar, la creciente sensación de que algunos estados árabes están dispuestos a colaborar con Israel es un logro bastante importante. Tal vez no es tan importante como conseguir que Arabia Saudita reconozca a Israel, pero que los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y quizás Sudán lo reconozcan es positivo. Y considero que la nueva versión del Tratado Comercial entre Canadá y Estados Unidos, el TMEC, es un logro positivo. De nuevo, no creo que sean cambios radicales o enormes, pero hay tres cosas que creo que ha hecho razonablemente bien. But there are three things that I think they've done reasonably well. ¿Cuál ha sido el principal fracaso de Donald Trump en el área internacional? There have been many,
I would argue withdrawing from the Paris Climate Accords. Han habido muchos. Yo diría que retirarse de los acuerdos de París sobre el clima fue un fracaso de liderazgo del más alto nivel en la gobernanza global. Failure of leadership at the highest levels of global governance. I announce the withdrawal of the United States. Anuncio la salida de los Estados Unidos del horrible, costoso e injusto Acuerdo de París. Paris Climate Accord. Pregúntenles cómo les está yendo en París con ese acuerdo. No muy bien. Not too good. I would argue that we have not sufficiently confronted Russia for its. Argumentaría que no hemos hecho suficiente por confrontar a Rusia por su participación ilegal en nuestro proceso electoral y sus violaciones a la soberanía de Ucrania y otros lugares. Y creo que fue un fracaso significativo desvincularse de tantos de nuestros aliados, principalmente de la OTAN. Todavía no hemos roto esas alianzas del todo, pero les hemos puesto demasiada presión. Creo que vamos a pagar un precio en el futuro. But we have put so much pressure on them, I think we will pay a price going forward. Al regresar de la pausa, James Stavridis nos cuenta lo que cree que Estados Unidos debe hacer con respecto a Venezuela. Maduro will fall like a rotten apple from the tree. Eventualmente creo que Maduro se caerá como una manzana podrida del árbol. Lo que realmente deberíamos estar haciendo es prepararnos para el día en que eso ocurra. The day when that occurs. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim, con el almirante retirado de la Armada estadounidense, James Stavridis. Usted conoce muy bien América Latina y le quiero preguntar sobre eso. Usted acaba de escribir una columna que dice que toda la turbulencia política, las dificultades que está pasando América Latina son una oportunidad para que Estados Unidos ayude, intervenga y recupere y estreche lazos que antes había entre Estados Unidos y América Latina. Elabore eso. I believe, first and foremost, we share the Americas together. En primer lugar, creo que compartimos las Américas. No me gusta el término americanos para referirse a los estadounidenses. Todos somos americanos y hay una poderosa oportunidad para trabajar juntos en este hemisferio. Siento que hay tres cosas que Estados Unidos puede hacer de manera más eficaz. La primera es incrementar las oportunidades de libre comercio y tratar de convertir al TEMEC en una asociación hemisférica de libre comercio mucho más amplia. La segunda es la diplomacia. Creo que la Organización de los Estados Americanos es una organización sólida, pero hasta el momento su desempeño no ha estado a la altura. Creo que hay una verdadera oportunidad para Estados Unidos si se involucra más e invierte más tiempo y energía en la OEA. Y la tercera y quizás la más importante es el hecho de que la población latina en Estados Unidos está creciendo significativamente. Today it's about 15% of the population. By mid-century, it'll probably be 30% of the population. We are well on our way to being a bilingual, bicultural nation. Hoy representan alrededor del 15% de la población. A mediados de siglo, esa cifra probablemente ascenderá a un 30%. Estamos camino a ser una nación bilingüe y bicultural, y eso hará que nos vinculemos culturalmente de manera más eficaz con este mundo del sur. Y para ello nuestras políticas de inmigración deben estar bajo control. Debemos encontrar un camino hacia la ciudadanía para los trabajadores extranjeros y reconocer el valor de un flujo de bienes, servicios, trabajadores y turistas en la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México. Soy muy optimista con respecto al futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América I Latina. am very optimistic about U.S.-Latin American relations going forward. ¿Qué es lo que Estados Unidos debería hacer distinto con respecto a Venezuela? I think on this one, I would increase
our work with the Organization of American States. Creo que debemos aumentar nuestro trabajo con la Organización de Estados Americanos y proporcionar los recursos para que sea más efectiva. Y no hablo de una intervención militar, porque no creo que eso tenga éxito. Otra cosa que debemos hacer fuera de la región es utilizar nuestra capacidad para hacer que Rusia retire su apoyo y compromiso con Venezuela. Y francamente, creo que también debemos hablar en secreto con Cuba para ir cortando esos hilos de apoyo hacia Venezuela. Nada de esto es particularmente diferente. Eventually, I believe that Maduro will fall like a rotten apple from the tree. What we really ought to be doing is preparing for the day when that occurs. Y eventualmente creo que Maduro se caerá como una manzana podrida del árbol. Lo que realmente deberíamos estar haciendo es prepararnos para el día en que eso ocurra. Y eso significa tener planes en marcha y estar listos para ir nuevamente a la región y ayudar a Venezuela a recuperarse de la tragedia. In helping regain the tragedy of Venezuela. El almirante James Stavridis es una de las voces más oídas, más influyentes y respetadas en Washington en temas de relaciones internacionales, seguridad, asuntos militares. Muchas gracias por estar con nosotros, almirante. Gracias por su tiempo. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Espero que nos acompañen la semana que viene. Gracias por estar con nosotros.